Me hacen acordar para acabar con la grabación, por favor. Ya está grabando. Ya, la idea es de que aprendan a redactar, esa es la idea. Ya, siga Fermín. Señor, ¿me podría decir de qué material es su vivienda? Sí, es de ladrillo y ¿Cuántos pisos cemento. tiene? Un solo piso. ¿Número de habitaciones? Tiene, a ver, voy a ver acá cuántas tiene. Tiene 3 habitaciones. No, perdón, 4 habitaciones. 4 habitaciones. ¿Número de habitantes por habitación? Sí, el número de habitantes son 4 personas. ¿Tiene los... Usted tiene... no, señor, usted- usted no le pregunte qué número de habitantes por habitación, sino le pregunta cuántas habitaciones tiene y cuántas personas viven. 4, y ahí establece la relación, ¿ya? Es el índice de hacinamiento. señor, ¿tiene luz, agua, desagüe, Sí gas en tiene su luz, casa? agua y desagüe, sí tiene. Señor, Siga, siga. Después el audio. sí, doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bien. Eh, Señor, dígame, ¿qué es lo que consume diariamente? Por ejemplo, en desayuno, almuerzo y cena. No, vaya por partes, vaya por partes, porque el paciente no le puede responder, pum, de un solo tiro todo, ¿no? Por partes, vaya. Pregunte. Señor, ¿me podría decir, por favor, qué es lo que come durante el desayuno? Sí, en el desayuno té y un pan con sándwich, generalmente. En el almuerzo, En el almuerzo, bueno, pues arroz, menestras, verduras. y en la cena. No, pues tiene que preguntarle, come carne, come esto, toma fruta. Usted tiene que preguntar. El paciente no es médico. El paciente le va a decir, entonces usted tiene que saber repreguntarle, buscando otras cosas. ¿Come carne? Tiene que preguntarme, ¿cuántas veces a la semana? Pero digo, sí, como pollo, unas 3 veces a la semana. Y alguna fruta, sí, intermitentemente. Siga usted. Con respecto, señor, ¿me podría decir si, si recuerda Y sus después inmunizaciones? después la cena. O sea, no come el paciente. Tiene que preguntarle por la cena. Disculpe, doctor. Señor, ¿me podría decir qué es lo que come durante la cena? Correcto. Entonces ahí va. Sí, tomo café, también con un sándwich con jamón. Muy bien. En base, ¿recuerda haber tenido inmunizaciones? No, no, no recuerdo. Sí he tenido, pero no recuerdo cuáles. Bueno, ahora datos fisiológicos. Bueno, datos prenatales.
Pero en general les Recuerda, falta, en la parte general les falta cualquier cantidad de preguntas. Si no recuerda Fermín, a ver si otros recuerdan, otros del grupo. ¿Qué otra cosa le preguntarían al paciente? Y doctor, le podríamos preguntar si ingiere alcohol y con qué frecuencia. Si tiene que, Si ingiere alcohol y con qué frecuencia. ya, ya, perfecto. La historia tiene un orden, ustedes no pregunten, porque, claro, lo pueden saber, pero no pueden preguntar todo en desorden. O sea, la historia no es un desorden, tiene un orden ahí. Todas las preguntas están relacionadas con ese orden. Por ejemplo, ustedes han olvidado lo siguiente, antes, ¿no? Ahí nomás se le pregunta nivel socioeconómico. O sea, ¿cuánto gana el paciente? Porque el paciente, ¿qué era? ¿Cuál era su ocupación? soldador, doctor. Soldador. ¿Cuánto gana? Bueno, yo gano 1.200. Y después le preguntan el ingreso familiar, o sea, de todos los que viven en la casa, que comparten la casa. Puede ser, por ejemplo, 2.500 en este caso, lo que no es mucho, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes establecen el nivel socioeconómico. Hay una clasificación del INAI del nivel socioeconómico por nivel de ingreso. A veces es más amplia esa clasificación, ¿no? Pero por nivel de ingreso, más o menos, ¿no? Para tener una idea. Significa pues que de repente este paciente no se alimenta bien, ¿no? Luego, además de nivel socioeconómico, hay otras preguntas ahí que tienen que ver con el vestido, si está de la estación, una serie de datos que hay ahí en la historia y que deben preguntarle al paciente antes de pasar a fisiológico. A ver cuáles son todas las preguntas. Ya, perdón, ¿quién está hablando? No, no le escucho bien. Doctor, también podría discutir de la crianza de animales. Claro, crianza de animales es importante. Muchas veces tiene relación con la enfermedad que tiene el paciente. Que tienen perros, todo, por ejemplo. Si el sujeto proviene de Junín, por decir, puede tener una hidatidosis, ¿no es cierto? O si proviene de Puno. O sea, es bueno saber si tiene crianza de animales. También hay muchos animales que la pelusa, todo eso es alergizante, etcétera. Incide, pues, en el paciente y en la enfermedad que pueda tener el paciente. ¿Qué otra cosa se le preguntaría? Ustedes deben tener ya un derrotero ahí en su historia. Ya, un derrotero en historia. Que no la tienen, ¿no? Pero por lo que veo no la tienen. Que me preguntan así al azar. Esperen un ratito, yo tengo acá un escrito, lo di a la señorita Quispe, pero ella no tiene la obligación, obviamente. Y entonces, el derrotero de acá, de este librito, porque de la universidad no hay, ¿no es cierto? Entonces, en personales generales, residencias, eso es lo que han hecho en los seminarios, pues eso deberían haberlo apuntado, porque en los seminarios está en orden todo. Ustedes lo apuntan y ya tienen un derrotero, entonces cuando van a preguntar ya saben lo que tienen que hacer y tienen que seguir ese orden. O sea, no que por acá, que por allá, y lo que se les ocurre. No es así, ¿no? La historia clínica. La historia clínica tiene que ser ordenada. En antecedentes generales, por ejemplo, residencias anteriores, lugar y tiempo de permanencia en forma cronológica, ocupaciones, actual y previas. Ya le dijeron cuál es la ocupación, pero puede haber tenido otras. ¿Cuáles son las posiciones? Por ejemplo, alguien que será minero, o alguien que trabaja con aguas servidas, etcétera, que puede tener relación con la enfermedad que tiene el paciente. Luego, la vivienda que ha pedido el alumno, todo lo que, con el índice de hacinamiento. Vestido,
estado de conservación, limpieza del vestido, que si está de acuerdo al estado o no. La alimentación que ha preguntado el alumno. Luego él ha preguntado inmunizaciones. Y muchos preguntan, por ejemplo, la ingesta de drogas, ¿no? Como decía el alumno, las drogas permitidas o sociales que le dicen, o legales que le dicen, como el alcohol, el tabaco, ¿no? Y las ilegales que están consideradas como ilegales, la cocaína, el opio, lo que sea, de esas drogas. Entonces, a ver, alumno, a ver, pregunte. Doctor, sí, claro, por eso mismo, por el mismo seminario vimos en base a los antecedentes, no había una coincidencia. Entonces, claro, el compañero habla sobre hábitos nocivos, este, nosotros lo poníamos en antecedentes generales. Y, Ya, perdón. y en el otro Yo- seminario, claro, pues está en general, está bien, han preguntado en generales, está bien. Hay otros que lo consideran en otros sitios, pero está bien, si lo colocan en generales, yo les acepto. Está bien, está correcto. Entonces pregunta eso. A ver, Fermín, o quien sea del grupo. ¿Qué le preguntarían sobre estos hábitos al paciente? señor, ¿me podría decir si usted fuma, No fumo, toma alcohol? sí tomo alcohol. ¿Desde cuándo? Hace unos 20 años más o menos. La cantidad por semana. Eh, Mejor pregunte la frecuencia. Bueno, por ejemplo, fines de semana, reuniones sociales. mm, toma. Ahí tiene que preguntar cuánto toma, cuánto bebe el paciente. ¿Cuánto bebe? Una botella, dos botellas, tres botellas. ¿Qué bebe? ¿Qué bebe el paciente? ¿Bebe cerveza? ¿Bebe otros tragos? ¿Pisco? ¿O bebe alcohol etílico? Puede suceder. ¿Y cuánto? Hasta emborracharse, hasta quedarse dormido. Todo eso se pregunta. Porque puede tener relación. En este caso no, porque es fin de semana, o de todas maneras ingiere alcohol, ¿no? Pero hay pacientes que ingieren permanentemente y el paciente podría venir, por ejemplo, por una cirrosis hepática. Entonces, ustedes tienen que saber si la cirrosis depende de la ingesta de alcohol. No, porque el paciente puede tener cirrosis, puede tener ingesta de alcohol y no puede haber una relación. Entonces ahí se pregunta la cantidad de alcohol que toma el paciente. Y por ejemplo, se considera que un paciente que ingiere 7 mililitros de alcohol diario por 10 años, más de 10 años, pueden hacer cirrosis hepática. Y la mujer 60 mililitros. Eso está cambiando un poco, pero de todas maneras por eso es bueno averiguar ese dato que es importante. Y lo mismo la ingesta de tabaco, ¿no? Para el paciente que tiene enfermedades respiratorias. Y también paciente que puede tener cáncer, ¿no? Relacionado también con consumo de tabaco, pulmón, etc. Entonces, es importante ese dato y hay que preguntarle al paciente. O sea, no está ahí porque sí, ¿no? Y esa es la correlación que les hablaba, me acuerdo, el doctor García en su seminario, el paciente. Bien, ¿qué más? Siga Ya, preguntando. bien, doctor. Entonces, señor, ¿me podría decir cuántas botellas Ya le, toma? ya le había comenté de que era fin de semana, reuniones sociales, tomaba 2 botellas.
tomo, ¿no? Pues ahora los fisiológicos, doctor. No, todavía falta. En hábitos falta. No hemos acabado en estos hábitos, en esto que estamos preguntando. ¿Qué otra pregunta vendría? Y es para todos. Estos chicos creo que han venido mudos del grupo anterior. ¿Qué sucede? Se supone que ya deberían saber. Si consume café, Claro, sí, sí tomo café, una taza de café diario. una taza de café. Sí. Otra pregunta. Si consume ají, No, alcohol, pues ya quedamos, ya les respondí. no. Alguna droga prohibida. Usted pregúntele. Señor, ¿consume o ha consumido alguna droga prohibida? No le pregunte así, alguna droga prohibida. El paciente no sabe nada, uno de tercero de primaria, uno de primero de primaria, no sabe nada de eso lo que le pregunta. ¿Consume droga ilegal? ¿Consume droga prohibida? No sabe. Usted tiene que preguntarle así, directo. ¿Qué le pregunta? Si consume cocaína, si consume, ¿qué otras drogas consume el paciente? Hay que ir directo para que el paciente, y sobre todo en este consumo de drogas, estas ilegales, el paciente siempre tiende a no responder, por eso ustedes tienen que preguntar, es necesario. Entonces, una vez que le han preguntado sobre eso, pasan a otro punto. Ya le preguntaron inmunizaciones, que el paciente no sabía, y entran ya antecedentes fisiológicos, que también son personales. Los antecedentes personales son generales, fisiológicos, ginecostéticos, y después pasan a antecedentes patológicos. Siga de Fermín. Doctor. Antecedentes personales, fisiológicos. Prenatales. ¿Recuerda Así usted, ya. recuerda usted ¿Qué recuerdo? señor, recuerda usted cuándo empezó el embarazo de su progenitora? O sea, ¿cuándo empezó? No recuerdo. Pero ¿qué El pregunta tiempo, sobre todo sobre la gestación? ¿Qué le pregunta al paciente? el tiempo, Pero antes, ¿qué le pregunta? Pregunta para todos, ¿no? Ya estoy viendo que están casi en cero haciendo historias. ¿Qué le preguntaría al paciente respecto a lo que está tratando de preguntar Fermín? ¿Cómo fue la gestación cuando él estaba siendo gestado? ¿Cómo fue la gestación? Si hubo algún problema, su mamá tuvo algún problema. Entonces yo le voy a responder, no sé datos de eso. Siga Fermín. continuando. Sigan chicos. Si no, no se nos pasa el tiempo, vamos a perder Señor, todo esto. señor, ¿recuerda ¿Sí? cuánto duró el embarazo? Ya 9 meses, sé que 9 meses.
Con respecto a natales, señor, ¿recuerdas si el parto fue natural o cesárea? Fue por vía normal, natural, está bien. O sea, ¿qué tipo de parto fue cuando es natural? ¿Cómo se llama? Es pregunta para todos, cualquiera puede responder. ¿Cómo se llama cuando el parto es normal? Cuando el parto es normal es ¿Cómo se dice? eutóxico. Autóxico. Parto autóxico. Cuando no es normal, hay dificultad distóxico. O puede ser poscesárea. Ya. Hay algunos que preguntan el puntaje de Apgar, eso generalmente no saben los clientes, ¿no? Estoy seguro que ustedes tampoco saben, pero algunos preguntan puntaje de cuando nació el niño. Siga preguntando, Fermín. En todo caso, doctor, ¿cómo se evaluaría ese test que usted menciona? Le pregunta si sabe, y él le va a decir no sé, generalmente puede ser que alguien sepa, ¿no? Entonces hay un puntaje ahí para ver el grado de sufrimiento que ha tenido al nacer el bebé. Eso lo preguntan, eso de rutina lo hacen los neonatólogos. Señor, Seguimos. ¿recuerda si fue término prematuro? Ya, yo ya le había comentado que a los 9 meses. Me preguntó usted. Eh, con respecto a la postnatales, ¿recuerda usted si lloró al nacer? No, no sé ese dato. ¿Recuerda usted cuánto pesaba al nacer? ¿Cuánto qué? Sí, 3.200. ¿Recuerda usted, señor, si estuvo con lactancia? Sí, sí estuve con lactancia. ¿Recuerda usted si obtuvo las vacunas? Pero ¿qué viene ahí? Si usted pregunta lactancia, ¿qué le pregunta adicionalmente al paciente? ¿Qué le pregunta? Que es importante. ¿Hasta qué edad? ¿Cuánto tiempo estuvo? Claro, ¿cuánto tiempo estuvo lactando? Importantísimo. Hasta los 6 meses. Diga, ¿Recuerda si obtuvo la vacuna? ¿la vacuna de qué? Porque usted preguntó sobre inmunizaciones, ¿no? Ya preguntó. Y el paciente le dice que no recordaba, ¿no? Que sí se había colocado, pero no recordaba. ¿Qué le pusieron? Siga, Fermín. ¿Recuerda, sí, señor, ¿recuerda usted si tuvo sus controles? ¿Controles de qué? No le pregunten así. En, ustedes piensan que el paciente sabe todo. Mejor dicho, que el paciente para responder se estudió primero semiología. ¿No? Ustedes son los que tienen que ser bien precisos y preguntando en forma muy simple, muy sencilla. Entonces tienen que ir directo. Señor, ¿me podría decir si tuvo sus controles los primeros 30 días al nacer? Sí, sí.
Y ahí aparecen una serie de preguntas, ¿no? Pero como Recuerda que también fue se demora mucho, también van a tener que ayudarlo. ¿Ah? Dígame, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿recuerda a usted a qué edad? ¿A qué? No, no le escucho por el audio. ¿Cuál sería la pregunta? Puede ser cualquiera. Me van a revisar cómo se hace el relato. Tienen que aprender eso bien, así no van a quedar, ¿ah? Por si acaso. Ya ha pasado 3 semanas y veo que no saben hacer historias. No saben el orden ni nada por el estilo. No puede ser eso, ¿no? ¿Cómo van a hacer sus historias a posteriori? A ver, Doctor, ¿le puedo preguntar a qué edad dio sus pasos? sí, ¿qué datos? Eh, ¿Recuerda usted, señor, su primera relación sexual? Pero ¿por qué va a pasar pues desde que nació hasta la primera relación sexual? Hay una serie de datos de desarrollo psicomotor que tienen que preguntar todo. Tienen que tenerlo también en su control Doctor, cefálico, cefálico, de tronco, primeros pasos, primeras palabras. Todo eso tienen que preguntarle al paciente. Desarrollo psíquico, rendimiento escolar, eso tiene que figurar en la historia. En ese orden, como les estoy diciendo. Entonces, es importante eso. Y tienen que hacerlo. Y de corrido, ¿no? Porque ya ustedes tienen que tener la historia. Tienen que saber el orden. Bien, entonces vamos a pasar a la parte, bueno, en este caso no hay ginecobstétrica, obviamente, por motivos obvios, y pasamos a los antecedentes patológicos, que también son generales, diré, perdón, que son personales. Fermín, apúrese, ¿Me podría decir, por hay favor, si que recuerda ganarle. haber tenido enfermedades congénitas? Bueno, no sé, de enfermedades congénitas, no sé. La pregunta sería, ¿sabe usted si tiene alguna enfermedad congénita? Porque es obvio, si usted se recuerda, el paciente de repente no sabe que es enfermedad congénita también, ¿no? ¿Sabe usted? No, no sé. Siga usted. Señor, ¿recuerda si tuvo enfermedades durante la niñez o adolescencia? No, no he tenido. No he tenido enfermedades. Durante la juventud y adultez. Pero no me pregunte en forma tan general. O sea, bueno, en la juventud tampoco y en la adultez tampoco. Ve, le estoy respondiendo, se va a dar cuenta que queda todavía un vacío, ¿eh? Sigan preguntando. ¿Recuerda usted haber estado hospitalizado? No, no he estado hospitalizado antes. Si tuvo intervenciones quirúrgicas, Tampoco. algún accidente, No, ningún accidente. alergias, No, no tengo alergias. ni a ningún medicamento. Tampoco a medicamentos.
¿Medicamentos que usted usa frecuentemente? No uso ningún medicamento con frecuencia. ¿Ha Salvo tenido cuando tengo alguna transfusiones? vez dolor, salvo cuando alguna vez tengo dolor, uso paracetamol. Pero es esporádico. ¿Ha tenido transfusiones? No, ninguna. ¿Habrá antecedentes familiares? A veces preguntan si tuvo una radiografía de tórax última, algún examen oftalmológico. Algunos preguntan eso. ¿El doctor, disculpe, puede repetir? Si les hicieron una radiografía de tórax último, ¿cuándo? Le preguntan. ¿Hicieron alguna placa de tórax últimamente? Sí, no, no. Si es sí, ¿cuándo? ¿No? Igual, ¿hicieron alguna evaluación oftalmológica? Sí, no. Eh, si fuera así, ¿cuándo y qué, por qué, cuál es el motivo? ¿No? Cuando me retrotraigo, cuando es tabaco, que también hay que preguntar el número de el consumo de cigarrillos por día. Cuando es 15 cigarrillos ya es una cantidad muy importante, ¿no? Y por largo tiempo puede condicionar una serie de enfermedades respiratorias, cáncer, etcétera, enfermedades coronarias. Entonces, en ese punto ya usted tal vez lo puede abordar al paciente sobre sus relaciones sexuales, si son normales, si tiene una pareja o muchas parejas, etcétera. Ahí puede abordarlo. O sea, para abordar la parte sexual hay que tener un poco de empatía con el paciente, un poco de relación hay que tener. No va entrando en onda. No hay que ser rígido en la toma de preguntas. O sea, porque uno no llega a conseguir la relación médico-paciente que debe haber, ¿no? Para que el paciente llegue a tener cierta confianza con el doctor. Bien. Y en el caso de las mujeres, pues se preguntan todos los datos ginecostétricos, ¿no? Pero no es este caso. Vamos a pasar a antecedentes familiares. Bueno, ¿su madre está viva? Dígame, ¿Me podría Pati. decir si su madre, Sí, diga, dígame, no le escucho. eh, me, me podría decir si su madre vive? Vive. ¿Está sana? Sí, sana. ¿Cuántos años tiene? Ese dato, usted preguntó en los datos de afiliación, creo que no, ¿no? Ya, tiene 60 años. No, 60 años, perdón. 68 años. 68 años. Con respecto a ¿su padre vive? Sí, vive. ¿Se encuentra sano? Sí, sano. ¿Cuántos años tiene? 75. ¿Tiene hermano o hermana? No, ninguna. Mm, ¿Cónyuge? Sí, ¿Sí, doctor? sí, No le escuché, doctor. ¿Puede repetir, por favor? sí tengo. Eh, ¿Se encuentra sana? Sí, sana. ¿Cuántos años tiene? 40 años. Ya, doctor, son 4 personas que viven en la casa. Ellos, pero, Ajá. doctor, no entiendo. Pero, doctor, no entiendo. Usted dijo que tenía un hermano. A ver, un ratito.
a ver en historia, ¿eh? Cuenta. Así. Sí, sí, está bien, hermano. Hermano tiene. Incluso preguntó usted el nombre, ¿no? Ya, pregunte por él. Que él es el responsable. ¿Se encuentra sano su hermano? Sí, está, es sano. ¿Cuántos años tiene? 60, perdón, no tiene. 45 años tiene. Está con 45 años. No tendría cónyuge, porque ya son 4 habitantes en la casa. Sí, porque él es casado, sí, sí. Tiene una pareja, no tiene una pareja. Y me Ah, he equivocado. Tiene una pareja y esa pareja es la edad que le di. Y es aparentemente sana. vamos con antecedentes. Entonces son antecedentes. A veces se puede preguntar también lógicamente. Ya me preguntó si el papá es sano, la mamá es sana, etcétera, ¿no? Bien, después, ¿a qué continuamos? Y luego revisión analítica por sistemas o aparatos. Ya, ya. Sobre la marcha, Fermín. No lo entendí. Sí, hay que seguir con revisión anamnésica por sistemas y aparatos. Con respecto a la ampliación de anamnesis, no se consiguió más datos y el siguiente punto sería revisión anamnésica por el sistema y aparatos. Ya, sí, sí. En piel y anexios no presenta erupciones, no presenta exantemas, no presenta político, equimosis, petequias. Sistema No, piloso, no presenta. pero, pero si no me ha preguntado, Así, pero usted yo me le dijo, dije doctor, que haga, no, yo le dije que hagan el examen físico. sí, En por el eso, examen físico ustedes ponen en forma ordenada y van a colocar piel, etcétera, 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 hasta la parte donde hemos llegado, ¿no? Hasta aparato respiratorio. Ahí sí pueden colocar datos, pero lo que quiero ahí ver es la metodología que han seguido. Solamente eso quiero. Pero en la revisión anamnésica tiene que preguntarme, porque yo soy el paciente. señor, ¿me podría decir si si en su piel encuentra alguna lesión elevada? Ya. Lo primero que tiene que preguntarles, porque si no tendría que ser, tiene una vesícula, tiene una esto, tiene una costra. ¿Alguna lesión tiene en la piel, señor? Yo le voy a responder, no, ninguna lesión. Pasa al siguiente punto que quiere usted preguntar. Señor, Puede ¿me podría preguntar, decir? puede preguntarle sobre el cabello, si se le cae, no se le cae, no, no se me cae el cabello. Pasa al siguiente punto. El siguiente punto, ¿cuál era? Linfático, creo, ¿no? Sistema linfático. Ya, Señor, ¿me podría decir si encuentra algún bulto claro, una tumoración, pero ¿dónde? en el cuello
o en En las su axilas. zona, o en su axila, o Usted tiene que orientar al paciente. Estoy esperando que me pregunte. O sea, para eso tiene que saber, pues, cuáles son los grupos ganglionares que hay. Para eso tiene que saber y tiene que preguntar ese punto. ¿Le han salido tumorcitos o bultos en el cuello, en la región acá de atrás de la cabeza, o en la zona axilar, acá en la axila, o en la zona inguinal? Yo le voy a responder, no, no, no me ha salido ningún tumor ni bulto. Siga usted. señor, ¿me podría decir si tiene alguna limitación al caminar? No tengo ninguna limitación. ¿Tiene, tiene debilidad muscular? Ya. Cuando ustedes han hecho el aparato locomotor, ¿en qué orden lo han hecho? Primero A es ver, columna, primero es ah, columna vertebral, cadera, miembros inferiores, luego hombros y miembros superiores. sí, también. Pero hay un examen que se llama examen abreviado, el aparato locomotor. Abreviado significa que ustedes ahí detectan y después van al examen regional, al examen específico. Pero es en la posición de pie, primero ven pies, después ven cómo están las rodillas, si están pegadas o no, suben a la cadera y después suben a los hombros y van a la columna vertebral. En la columna vertebral se fijan en todas cómo es la columna, etcétera, si hay alguna alteración o no, si está lateralizada o no. Después ustedes lo hacen caminar al paciente y después le preguntan si tiene alguna alteración en las articulaciones. Cualquiera de las articulaciones del cuerpo, pueden ser manos, codos, rodillas, miembros inferiores. Si tiene alguna alteración, van entonces al grano después al examen específico. Y después hacen que haga puño también para ver las articulaciones de la mano. Y recién al final entran a la fuerza muscular, en músculos. En músculos entran al trofismo, al tono, a la fuerza. Pues es un orden. Y ahí acaban el examen abreviado. Entonces, en el examen abreviado ustedes detectan alteraciones y pasan al examen específicamente regional ostomía articular. Eso le pueden preguntar en orden al paciente. O sea, van en orden, no les toma más de 2 minutos. Entonces ya han tomado todo lo que es aparato locomotor. Y luego pasan ¿a dónde? Pues, Ya, ya dijimos, pues, en los músculos, trofismo. Tienen que escucharme, por favor. Trofismo, tono, fuerza muscular. En músculos. Y el trofismo significa que está atrofiada, está hipertrofiada. En el tono, ¿cómo está el tono? Aumentado, disminuido, está normal. ¿Cómo? Y después la fuerza muscular que le exploran del 0 al 5, ¿no? Primero la fuerza activa, después la fuerza pasiva, etc. Hay una graduación del 0 al 5. Eso revisen o leanlo. Está en su libro de semiología. Ustedes leen, creo, bastante Argentes, ahí está también. Luego van a cabeza. Y en cabeza le preguntan al paciente, pues, ¿tiene dolor de cabeza? ¿Tiene alguna alteración ocular? ¿Tiene alguna alteración en el oído? ¿Escucha bien, señor? Sí, escucho bien, etcétera, van pasando. ¿La boca tiene alguna lesión, señor? Actualmente respira bien, etcétera. Sí, por ejemplo, en estos tiempos no respiro bien, no siento bien, los pacientes que tienen coronavirus. Entonces bajan luego al maxilar, tiene alguna alteración del maxilar, le duele, etcétera, rápidamente, ¿no? Pasan al cuello, algún dolor en el cuello, se moviliza bien su cuello, hay un tumor en el cuello, tiene algo. No, no, doctor. Entonces van avanzando, van a las glándulas mamarias también, el hombre como la mujer, es importante. En el hombre si le creció, pues, desde 15 años, ¿no? Si le creció la mama, no le creció, etcétera.
Si tiene un pezón, dos pezones, si tiene tres, cuatro pezones, puede suceder. Si hay dolor, si hay secreciones por el pezón, todo eso. Y después pasan ya al aparato respiratorio. Ustedes han hecho la revisión. Cuando toman un dato de la revisión anamnésica adicional, entonces ustedes, eso cuando ya estén duchos haciendo historia clínica, lo pasan al relato, a la enfermedad actual del paciente. Ya no lo colocan en su historia. Esta revisión anamnésica que se hace hoy es para que ustedes se habitúen a preguntar al paciente, porque el paciente puede venir por un problema respiratorio.
Aló, señorita Velázquez, ¿no? ¿Aló? Sí, estoy reentrando, ya entré ya de nuevo. No sé qué pasa con el sistema, se cortó, pero la saturación ya está resultando en cada momento. Hay muchos problemas, creo. Bueno, entonces estoy ya reentrado. A ver, ahorita me comunico. Ay, caramba. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, yo le Jóvenes, escucho, no sé si mis compañeros. ya, ya. A ver, si me pueden responder, por favor, porque no sé qué pasó, se ha cortado, he tenido que reentrar. ¿Están todos? Sí, doctor. Velázquez, Contreras, Sí, doctor. Rivera, Sí, doctor. falta, ¿quién falta? Cotrina. Cotrina. Doctor, Está, disculpe, la señal, no, la señal está que se va y viene. Por ejemplo, ya, hace rato yo estaba participando, Cotrina también, pero no, usted no nos escuchaba, no nos lograba escuchar. Y por eso está que entra y sale también. Todos estamos así. sí, pues es un pero es un problema de siempre, ¿eh? De todas las horas ahora, ya uno entra, se satura, yo me imagino que este es un sistema, pues, universal, ¿no? Y acá, que se da acá en el Perú, cualquier cantidad de universidades usan el sistema Collaborate. Entonces, es un problema. Pero no sé, pues vamos a tener que seguir avanzando aún así, ¿ya? Entonces seguimos, ¿ya? Por favor. Eh, Alguien iba a hablar sobre hemólisis, ¿no es cierto? Ya. Contreras, ¿no es cierto? Ya. A ver, ¿qué ha leído de hemoptisis? La, eh, la hemoptisis o esputo de sangre es la eliminación de sangre pura proveniente del tracto respiratorio con tos. Esta sangre es de un color rojo escarlata, líquida y espumosa. Es espumosa porque se ha batido con aire en las vías respiratorias antes de salir. Puede originarse en cualquier punto del árbol respiratorio, pero es más frecuente en los bronquios principales y en el parénquima pulmonar. Mm, Está precedida de cosquilleo laringio, hervor traqueal y es eliminada con exceso de tos. Esto, doctor, esto sí tengo una duda, porque en el chamorro y el argente es diferente. Encontré que A la ver, cantidad total eliminada es, o sea, no sobrepasa de los 100 mililitros, pero en argente hay una clasificación que dice que mínima o leve es hasta 250, la moderada entre 250 y 500, la grave entre 500 y 600, y la masiva, en esa sí están los dos de acuerdo que es más de 600 mililitros en creo que 24 horas. vamos a tomar la última, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomar para Claro. nuestros fines. Pero en la clase les han hablado de hemoptisis el doctor Víctor Suárez, ¿no? Creo. No sé quién les habló de hemoptisis, creo que el doctor Suárez. ¿Qué les dijo ahí en clase? Doctor, yo no estuve presente en su clase porque no se pudo hacer a su hora y lo hizo Sí, a las 6. Yo tenía pero clase. yo sé que hubieron problemas también y Ajá. entonces él tuvo que reprogramar su clase y Sí. lo han hecho a las 6, ¿no? Sí, doctor, y a las 6 yo no podía. Bueno, a ver quién ha asistido a la clase del doctor Víctor Suárez. Ninguno. ¿Qué pasa con ustedes? A ver, Fermín, ¿asistió o no? No, doctor, tuve también el mismo caso con mi compañero. Bueno, ahora van a decir de rutina, de sistema, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero es importante. Por ejemplo, los dos Suárez va a hablar de hemoptisis, habló de hemoptisis, y Fermín tiene una
paciente que tiene hemoptisis. Entonces tiene que estar interesado en averiguar. Nosotros vamos a establecer la clase de acá, de lo que dice Argente. Puede ser que los usuarios les haya dado alguna clasificación diferente. Y eso les va a tomar en el examen. Para los fines del examen, ¿no? Para los fines prácticos, pues esta clasificación de la que vamos a hablar ahora de Argentes, me parece que está bien eso, ¿ya? Hemoptisis. Entonces vamos a tomar ese punto. A ver, siga Contreras. Ya, doctor. Ya, ¿vuelvo a explicar la clasificación o ya no? Sí, para que fijen la idea de los chicos, porque después no se va a movilizar mucho en relación seguro a lo que ha dicho el doctor Suárez. Ya. La clasificación es mínima o leve hasta 250 mililitros, moderada entre 250 y 500 mililitros, grave entre 500 y 600 mililitros en 24 a 48 horas y la fulminante o Claro, masiva mayor a 600 mililitros. Esta puede producir correcto. muerte súbita por asfixia o shock hipovolémico. Ya, en ese punto, en ese punto. Hay algunos que también le ponen el nombre de amenazante, ese tipo. ¿Por qué? Porque hay compromiso de varios órganos, ¿ya? Un compromiso de otros aparatos. Pueden comprometer cuando hay un sangrado de ese tipo, por ejemplo, la función renal, hepática, etcétera, ¿no? Y esos pacientes mueren así por compromiso de varios órganos. Siga, por favor. Ya, su origen generalmente radica en los pulmones, pero también en el aparato cardiovascular. Las causas pulmonares más frecuentes son la tuberculosis, bronquiectasias, cáncer broncogénico. Las menores con menor frecuencia son la contusión pulmonar ¿Cuál? traumática, Perdón. ¿Cuál son las más frecuentes? Por favor, podría repetir. tuberculosis pulmonar, bronquiectasis y cáncer broncogénico Y así, en el pulmón. en nuestro medio la Tuberculosis, tuberculosis, la más frecuente. Y la bronquiectasia es muy, muy frecuente, como secuela generalmente de TB. ¿Ya? ¿Y qué otras causas han dado ahí? frecuencia en causas pulmonares está la contusión pulmonar traumática, quiste hidatídico del pulmón, adenoma bronquial y la vasculitis pulmonar. Luego, las Bueno, causas cardiovasculares sí, sí. más, las causas cardiovasculares más son la estenosis mitral, infartos pulmonares. Estos infartos pueden ocasionar hemoptisis. ¿Ya? Las de menor frecuencia en cardiovasculares está la hipertensión pulmonar primaria y las fístulas arteriovenosas pulmonares. Y las causas más raras de la hemoptisis son aneurisma disecante. Ya. Una causa frecuente de hemoptisis es el cáncer de pulmón. En los países desarrollados es la causa más frecuente, pero las más frecuentes son eh, la tuberculosis, también la bronquitis también crónica sobre todo puede dar hemoptisis. Y también las infecciones, como en el caso de nuestro paciente, como la neumonía, ¿no? Que puede dar hemoptisis. Y después hay una gran cantidad de patologías que pueden dar hemoptisis. Así hay una página de causas, ¿no? Pero siempre es bueno eh, tener en cuenta las causas más frecuentes en nuestro medio. Nuestro medio. Bien, el alumno dijo que la hemoptisis es la pérdida de sangre de la vía respiratoria. ¿De dónde a dónde se considera hemoptisis? ¿De dónde a dónde? Consideremos anatómicamente de dónde a dónde sería la hemoptisis. Dice ahí el libro, Dice de las vías respiratorias inferiores. no, de dónde a dónde, desde dónde a dónde consideramos hemoptisis. ¿Desde qué parte? ¿Hasta dónde?
Si alguien ha revisado, Doctor, ¿podría ser desde el sí, parénquima pulmonar hasta el árbol traqueobronquial? ya, pero ¿hasta dónde? Pues yo les cuento de una historia. A ver, hay una paciente que tuvo hemoptisis, ya, y después estaba siendo vista en el Hospital Almanzora Aguinaga, en Chiclayo. La estudiaron tremendamente, le hicieron tomografías de todo, de pulmones, placas, estudios, exámenes bacteriológicos, de todo, de todo. Y no podían dar con el diagnóstico. Entonces, a ese paciente llegó al UNANO, al Hospital Hipólito Unanue. Y bueno, empezaron a ver también y tuvieron problemas. Entonces hicieron una junta médica, los neumólogos, y nos llamaron a nosotros, yo soy médico internista. Entonces tuvieron los de cirujano de tórax y cardiovascular y todo. Al final, en un examen se sugirió hacer un examen minucioso de la parte alta, o sea, la nariz y toda esa parte. Y ahí tenía unas lesiones ulcerativas en la parte posterior de la nariz. Y de ahí sangraba ese paciente. No era hemoptisis lo que tenía ese paciente. Entonces había sido catalogada hemoptisis, justamente porque uno tiene que determinar cuál es la parte anatómica, de dónde a dónde va para nosotros decir que tiene hemoptisis. Este paciente tenía hemoptisis. Por eso les pregunto. Esto va a quedar como, si no, se vuelven muy pasivos, ya me estoy dando cuenta que ustedes no se preocupan a veces por revisar. Entonces, mañana les pregunto, la hemoptisis, ¿de dónde a dónde es? Anatómicamente, ¿de dónde a dónde es? ¿Dónde parte la zona donde ya uno tiene que decir que es hemoptisis? ¿Hasta dónde? Este punto es para que lo revise. Luego de pasar eso, entonces, nosotros, la clasificación está bien, 250, 500, moderada, más de 500 o 600, y, y entonces más de 600, y de acuerdo a la velocidad y al compromiso de otros aparatos, algunos le dicen amenazante. Puede matar al paciente, puede morir por asfixia, ¿no? Bien, entonces, acá creo que es importante hacer una diferenciación entre hemoptisis y hematemesis, porque hematemesis también es sangrado, pero viene del aparato digestivo, y esta hematemesis hay que diferenciarla con la hemoptisis. Lo van a tener que hacer en su práctica como estudiantes, después como residentes y luego como médicos. Entonces es necesario saber cómo se diferencian ambas. Seguro que Contreras leyó eso. Sí, perfecto. A ver, Y hematemesis, hemoptisis es hervor traqueal y esta sangre viene con la tos. En cambio, en la hematemesis es una lipotomía y esta sangre, este vómito de sangre viene con náuseas y arcadas. Las características de la sangre en la hemoptisis es que es rojo escarlata, líquida y espumosa, mientras que en la hematemesis es rojo oscuro, parcialmente coagulada y mezclada con alimentos. La cantidad en la hemoptisis, bueno, eso es referencial, dice es escasa, mientras que en la hematenesis es abundante, de medio litro a 1 litro. Y fenómenos subsiguientes es que el esputo es cada vez menos sanguinolento en la hemoptisis y en la hematenesis es melena y anemia secundaria. bien. Entonces, ya saben ustedes, voy a volver a repetir para que no se olvide. En el paciente con hemoptisis, generalmente, digo generalmente porque no es siempre, el paciente tiene problemas respiratorios previos. Problemas respiratorios previos. Y después el paciente elimina la sangre, como dice Contreras, la sangre roja, rutilante y espumosa, una característica.
El paciente le va a decir, doctor, yo sentía como que me hervía el pecho. Lo dicen así, generalmente, ¿no? Y en cambio, en la temesis no, como dice él, siempre, no siempre, casi siempre hay una historia previa digestiva. Y que puede gástrica, esofágica, etcétera, ¿no? Y la sangre es oscura. ¿Por qué? Porque se ha puesto en contacto con el ácido clorhídrico, etcétera. Entonces cambia su coloración, es oscura. Coágulos son. Del estómago salen coágulos de sangre oscura, ¿ya? Eh, en estos pacientes, una característica es que tienen náuseas, lo que le llaman arcadas, ¿no? Otros. O sea, tienen náuseas, deseos de vomitar. Y luego vomitan, por supuesto. Ahora, algunos establecen una diferencia también por el volumen. O sea, en la hemoptisis el volumen generalmente, por si acaso, porque ya Contreras nos hablaba de esa hemoptisis amenazante, donde la gente vomita elimina sangre, perdón, más de 600 centímetros cúbicos, 150 mililitros por hora. Entonces, compromete otros órganos por la poca perfusión, por la hipovolemia que se presenta. Y entonces, esa es la amenazante. Eso no es lo común, no es lo común. Entonces, lo común es que el paciente, cuando tiene no en una cantidad moderada, generalmente, o leve. En cambio, en la hematemesis siempre el paciente sangra más cuantiosa la pérdida de sangre. Muchos, no muchos, pocos hacen el examen del pH de cada una de ellas. Y el pH, por ejemplo, en la hematemesis es ácido, y el pH, en cambio, en la hemoptisis es alcalino. Es una diferencia. Generalmente nadie se pone a hacer el pH. Lo que a uno le refiere las características que estoy comentando, ¿no? Entonces ya saben cómo diferenciar una hemoptisis y una hematemesis. También lo van a hacer en el aparato digestivo. Es necesario que lo sepan. El otro punto es, por ejemplo, cuando un paciente tiene hemoptisis, ¿por qué sangra? ¿Qué vasos tienen que ver con eso? Tienen un nombre propio, es tarea para ustedes, para mañana también. ¿Ya? Tienen un nombre propio. Hay una clasificación que presentó Contreras, creo que es de detergentes, ¿no? Y está en todas las clasificaciones. Eh, dicen, por ejemplo, hemoptisis cardiovascular. En sí, cardiovascular es porque hay hipertensión en los vasos del pulmón, pero son los vasos del pulmón, ¿no? Proviene del pulmón casi, ese sangrado. Por ejemplo, en el edema agudo del pulmón, en la estenosis mitral, hipertensión pulmonar, pero está en el pulmón. En sí, casi todas son de origen. Bien, entonces ya saben las causas también. Pueden revisar en los libros, hay distintas clasificaciones, hemoptisis, pero es importante que nosotros tengamos que saber que frecuentes en nuestro medio son la tuberculosis, la ictasia como secuela de la tuberculosis. Cura, le dan tratamiento y queda como secuela bronquiectasis. Pueden haber bronquiectasias también en otras oportunidades que no son secuela de TB, pero lo más común es que sean secuela de TB. Y el cáncer de pulmón también, que es frecuente. Después viene ya toditita lo demás enfermedades en la clasificación. Bien. Creo que el tratamiento que se le da a estos pacientes es la primera de Contreras Alegre. Le estoy quitando la palabra. Muy poco, porque eso no responde. Pero sí he encontrado cómo hacen su diagnóstico mediante la radiografía de tórax, de frente y Correcto. lateral y endoscopía.
Perfecto, claro. Y ahí se pide exámenes de esputo para ver si tiene tuberculosis, ¿no es cierto? Muchos hacen gammagrafías, etcétera, cuando no se sabe bien de dónde proviene, porque a veces los pacientes con hemoptisis sangran y sangran y sangran y sangran. Entonces hay que ir al lugar donde sangra, pero con una tomografía y una radiografía y todo no se puede saber. Y entonces les hacen gammagrafías con marcadores, con tecnecio. Entonces ahí se determina qué lugar es desangrado. Eso se usa también para la hematemesis, cuando no se sabe, ¿no? En hematemesis es más fácil de diagnosticar, pero cuando no se llega a saber, ocurren casos así. Es lo menos. Entonces, todos los exámenes que se pueden hacer, ¿no? En el paciente. Viendo consiste, pues, sobre todo, por ejemplo, cuando la cantidad es pequeña, no hay problema. Al paciente se le coloca al lado de la lesión, para que el pulmón que no está lesionado tenga la posibilidad de respirar bien, o sea, al mismo lado, se le da sedantes de la tos, porque la tos generalmente se desencadena entre la hemoptisis, ¿no? Lógicamente, si se toca, hay que darle, ¿no? Soluciones salinas inmediatamente, o expansores, o sangre, si lo necesita el paciente. Nada más. Siempre y cuando, no se olviden, cuando el paciente tiene sangrado o lo que sea, siempre hay que pedir un hemograma. El hemograma es antes que todas, donde sale cómo es el hemograma y cómo está la hemoglobina, el hematocrito, ¿ya? En eso es concerniente hemoptisis. Ya verán ustedes acá que lo que tienen nuestros pacientes es hemoptisis. Cuando son rasgos de sangre, habrán encontrado en sus libros, le dicen también expectoración hemoptoica. Expectoración hemoptoica, que pueden ponerle acá en este paciente, es hemoptisis. Y en las neumonías, la expectoración hemoptoica varía de color de acuerdo al agente etiológico. En este ejemplo fue neumococo, y es lo que le dice una expectoración errumbrosa. Es pérdida de sangre de todas maneras, es como el ladrillo. Ustedes estén raspando el ladrillo, así se ve, con la expectoración purulenta, no acompañando. Bien. Entonces, con eso hemos avanzado en este paciente y hemos llegado casi hasta revisión anamnésica. Seguro que mañana Fermín, más ágil, por supuesto, hablando más ágilmente, ya nos va a presentar todas las diferencias, todo lo que les he pedido, la metodología del examen. La metodología del examen que han hecho, el examen físico, o sea, la parte funciones vitales, le puede poner usted supuestos, ¿no? Tal vez la frecuencia respiratoria de acuerdo a lo que tiene este. A ver, imagínense. Y todo el aspecto general también que ustedes pueden colocarle así de acuerdo con sus estos. Si estuvieran haciendo el examen de piel. ¿Qué hago en el examen de piel? Tal, 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 tal. Aunque no haya patología. Pues, ¿qué hago en el examen del linfático? Tal, tal, tal cosa. ¿Qué hago en el examen de cabeza y cuello? Todo, pum, 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 en orden. Para yo saber que ustedes están en estas cosas, que saben la metodología del examen de cabeza, de cuello, eh, y osteomiografía. Ahí va a llegar mañana Fermín. Viene y me lo lee, es corrido. Pueden salir preguntas, comentarios. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Porque se nos ha ido bastante el tiempo. En todo caso, entonces, ya no le podía hablar hasta el aspecto general. ¿Ya lo tiene? Sí, ¿Ya lo tiene? Fermín, ya puede leerlo. con respecto a examen clínico, examen general, funciones vitales, presión arterial sistólica 100 miligramos por mercurio, presión arterial diastólica 70 miligramos por mercurio, frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, Siempre, siempre, si esa presión arterial fue medida en decúbito dorsal. En la primera evaluación que uno hace en un paciente, le toma en decúbito dorsal y sentado de pie. Muy importante, ¿ya?
la primera evaluación del paciente. Después en la siguiente solamente, pues, un poquito dorsal, o de pie generalmente le ponen también. Siga usted, a ver. Frecuencia, bueno, pulso 85 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria, Ya, 25 respiraciones por minuto. ya. Acá tiene que aumentarle un poquito la frecuencia. Bueno, en este, como es joven, este paciente, claro, sería hasta 20, si es 25 está aumentada, perfecto, hay una relación, porque este paciente tiene un proceso respiratorio. Estábamos diciendo que tenía disnea, ¿no? Claro, si tiene disnea, debe tener su frecuencia respiratoria aumentada. Perfecto, es eso. Otra cosa, ¿cuánto tendría de presión arterial media? Fue motivo de la pregunta del examen. ¿Cómo obtienen la presión arterial media ustedes? Arterial sistólica más el doble de la presión arterial diastólica entre 3. Ya, ¿qué me dice? Repítame, por favor, que no le escuché tan bien. A ver, ¿cómo es? Presión arterial sistólica más el doble de la presión arterial diastólica sobre 3. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto nos dio, Fermín? Pues, doctor, 100, 140, 200, 120. No, Ya, 80. 80, 180 es doctor. la sistólica. ¿Ah? No, 80 no, la el sistólica. resultado general. No, doctor, 80 el resultado de Ah, la ya, presión la arterial media. media. ¿Cuánto tenía Fermín 80. de presión? ¿Ah? ¿Cuánto tenía de sistólica y diastólica? ¿Cuánto le Sistólica puso? 100, diastólica 70. Sistólica 100, Ya, diastólica 100 70. más 140 Ajá, son 240 entre 3. 240, ¿no es cierto? Sí, Una diastólica sobre 3. O sea, si dice que tiene 100 de sistólica y 70, son 240 entre 3. O sea, ¿cuánto de presión arterial media tiene este paciente? 80. 8 por 3, 24. 80. Bien, correcto. Siga, Fermín. Temperatura, Siga usted. temperatura oral 37 puntos. Temperatura Ya mejoró el oral paciente. 37.3. Ah, perdón. Ya mejoró de la fiebre, entonces el paciente, ¿no es cierto? Bueno, puede haber mejorado Sí, porque ya está a 7 días, no, perdón, a varios días de haber ingresado al hospital y han dado tratamiento. Generalmente cuando un tratamiento de neumonías va bien, cae al tercer o cuarto día la fiebre. O sea, es muy posible que este paciente pueda tener fiebre, ¿no? Siga, Fermín, porque ustedes lo están cogiendo después. Siga, la somatometría sería peso 63 kilogramos, talla 1.73 metros correcto, y su índice de masa corporal sería peso sobre talla al cuadrado. correcto. O sea, ¿cuánto tendría de índice de masa corporal? Sí, Peso sobre talla al cuadrado. ¿Cuánto medía este paciente? 1.73, doctor. Procuren sacarle siempre ya, ponen el peso, la talla, igual a tanto ponen, por favor, ya. No estoy ya sacando Sí, doctor. exactamente. Ya, ustedes ya lo traen eso definido. Ya. Siga, Fermín. Con el aspecto general, estado general regular, estado de hidratación regular, estado de nutrición regular, fase no característica, tipo de constitucional normolíneo, actitud y posición activo de ¿Cómo, cúbito dorsal. cómo, cómo obtienen ustedes el tipo constitucional? Es pregunta para todos.
¿Cómo Doctor, obtienen? según Argente, lo puede clasificar por el tipo de la forma del cuello, Ya. y eso define la estatura, ya sea bajo, alto o normal, ¿no? Ujú, Bajo sería brevilíneo, normal, normolíneo o normosómico, y alto, longilíneo. ya. ¿Alguna otra lectura han hecho? ¿En algún otro libro, de repente? Bueno, además de lo que dice... Sí, sí, sí. Creo que Velázquez quiere hablar. Velázquez. Sí, doctor. Esta es una, más que todo es una consulta. En el aspecto sobre lo que usted dice sobre la Constitución, también podemos evaluarlo por el largo o el tamaño de las extremidades, porque en el Claro, caso de los también. niños tienen como que las extremidades más altas que el tórax, entonces también se podría evaluar de esa forma. Sí, sí, también, por supuesto. También. Eh, ¿Y algo más? ¿Algo más quieran decirlo? O decir, mejor dicho. Bien. Entonces, el paciente puede ser, ¿no? Normosómico, leptosómico y tícnico, ¿no? Creo que la foto. El paciente normosómico, el cuello, como decía el alumno, ya que son unas características ya secundarias, es término medio, ¿no? Y no está pues con brazos elongados, piernas elongadas, nada por el estilo, ¿no? Ese es el normosómico. Pero en el normosómico hay un ángulo que se llama de Charpy. ¿Han escuchado eso? No, ¿no? De Charpy se llama el ángulo. Y ese ángulo está formado por el reborde costal, ambos rebordes costales, la base del apéndice cifoide. Ahí se forma un ángulo. Cuando ese ángulo es de 90 grados, es normosómico. Después hay una línea que se puede usar, una línea imaginaria, que parte de la base del apéndice cifoides al ombligo, y del ombligo hasta una línea horizontal que pasa por las dos espinas ilíacas. O sea, de una espina a la otra espina se tiene una línea horizontal. Entonces, nosotros medimos de la base del apéndice cifoides al ombligo, y del ombligo hasta esa línea. Entonces, en el paciente normosómico, eso son del mismo largo. La base del apéndice cifoides al ombligo y del ombligo a esa línea es del mismo largo. Son equidistantes. ¿Ya? Es en el normosómico. En el leptosómico, lo que dijo el alumno, con un cuello largo, a veces la cabeza media alargada, los brazos elongados, caídos, las piernas también largas, ¿no? O sea, tiene esas características y ahí hay una predominancia de la medición del apéndice cifoides al ombligo, sobre el apéndice cifoides a esta línea que pasa por las espinas. Hay una predominancia. El ángulo de Charpy es agudo en el leptosómico. Y en el pínico es el cuello corto, pues se nota que la cara es redonda, etcétera, ¿no? Piernas cortas, etcétera. De repente tiene cierta tendencia a aumentar el abdomen y por eso que se van a modificar ahí. El ángulo de Charpy, que es casi un ángulo obtuso. Y en estas líneas hay una predominancia del ombligo hacia la horizontal que pasa por las espinas, sobre longitud de la base del apéndice cifoides al ombligo. O sea, hay una predominancia. Ustedes saben que la grasa se deposita sobre todo en el abdomen. Eso hace que haya esa predominancia. ¿Está claro o no? El tipo constitucional. ¿Está claro? ¿Me han entendido? Sí, doctor. Ya, han entendido. Ya, perfecto. Bien, entonces, a ver, Fermín, siga. Ya, actitud y posición activo de cúbito dorsal, estado de conciencia lúcido y orientado Bueno, en tiempo y en, espacio y en- persona. en actitud siempre uno pone, la actitud es, perdón,
posición del paciente. Posición, y le puede poner posición y actitud, puede ser, ¿no? O sea, la posición es como está el paciente. Usted lo va a encontrar de repente en una cama de cúbito dorsal, o sentado en decúbito lateral. Es la posición. Y la actitud es si está activo o no. O sea, decúbito dorsal activo. Decúbito dorsal pasivo, un paciente en coma. Decúbito dorsal obligado, un paciente con una fractura que está siendo traccionado. Porque le están colocando una venoclisis. Obligado por eso. Entonces, decúbito dorsal, decúbito lateral, pero su actitud. Puede ser activa, pasiva, obligada. Eso es importante, ¿eh? Siga usted. Siga, Fermín. ¿Cierto? Estado de conciencia, lúcido y irritable en tiempo, espacio y persona. Siempre Estado se de ánimo. coloca así. No, se coloca así, despierto, lúcido, despierto, y se puede ver al despierto, alerta, así se coloca. Despierto, alerta, y puede colocar lúcido porque está orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Ya? Así es la forma. Siga usted. En este caso era así. Sí, doctor. Estado de ánimo preocupado y cansado. ¿Ya? Esa es la Ya, parte, la parte, ahí hizo la parte general, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Ya. A veces les la- pide- la- la- a veces les pidan que hagan el Glasgow, pero el Glasgow en sí, el puntaje de Glasgow sirve para monitorizar el estado de conciencia de los pacientes. O sea, no es para todos los pacientes, sino los que tienen cierto grado de alteración del estado de conciencia. Pero es bueno que lo aprendan bien de memoria el Glasgow, porque lo van a hacer siempre, lo van a hacer cuando hagan internado, etcétera, ¿no? Siempre lo van a hacer el Glasgow. Es una escala que sirve para hacer seguimiento, es muy importante eso. Y aprendan a ver la exploración del área motora, que han debido de hacerlo en la primera rotación. Bien, ¿qué más? Esto. Entonces, y después ya viene el otro que me va a leer el corrido, Fermín, que lo va a preparar mañana, ¿ya? En orden. ¿Cómo examina? Claro, ¿cómo examina? No va a poder encontrar acá, pues, porque obviamente este paciente no tenía problemas, ¿no? Salvo el aparato respiratorio, este paciente. Pero lo que quiero ver es cómo examinan ustedes, qué ponen en su historia, qué buscan, cuál es el orden en que buscan eso. Eso me interesa a mí, para saber que saben examinar, ¿no? Bien. Mañana vamos a hacer un interrogatorio. ¿Quién va a hacer el interrogatorio de mañana? A ver. Doctor, ¿Quién, disculpe, quién se anima? doctor, Dígame. ¿Sí? disculpe, antes para entrar en el punto, eh, por ejemplo, Perdón, no le oigo nosotros, mucho, no le oigo, no está bien el audio. doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Doctor, nos enseñaron también que era necesario también poner este, si el paciente viene con un equipo complementario, ya sea si viene con una sonda vesical o equipo de Sí, venoclisis, también podríamos ponerlo. sí, claro, por supuesto, sí se coloca en el examen, en la parte general. Hay algunos que lo colocan en ectoscopía, ¿no? Pero mejor es colocarla en esta parte, creo. ¿Ya? Se puede colocar, sí, está bien eso. Perfecto. Si están con oxígeno, si están esto, ¿no? Está bien. Está con máscara, está con bigote, nasal, etcétera. Es importante, está con venoclisis. Está bien, eso se pone también. Bien, entonces Gracias. mañana, ¿quién va a hacer el interrogatorio? Yo, doctor. Ya, Velázquez. A ver, todo lo que hemos dicho en orden, Velázquez, cosa que ya usted pregunta un poco rápido, ¿no es cierto? Si ustedes saben más o menos la metodología, entonces ya pueden hacer las preguntas un poco rápido. Y claro, yo, como siempre, lo sigo
orientando. El otro paciente es también, todos los pacientes son respiratorios, obviamente. Ya después vamos a ir aprendiendo un poco lo que podamos aprender, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Que no importa, vamos a hacer la metodología de los pacientes, ¿ya? Vamos a hacer la metodología, para que sepan la metodología. Yo le voy a ir diciendo, a ver, ausculten en su sobrinito, en su hermanito, quien sea, ausculten esto, y al siguiente día usted, he auscultado, he sentido esto, ¿ya? Lo vamos a hacer por partes. Hoy, por ejemplo, en la clase que me toca hacer a mí, vamos a hacer inspección, palpación y percusión. Mañana me toca hacer también a mí auscultación. Entonces, hasta más tarde será, ¿ya? 9:52 todavía, faltan 8 minutos. ¿Quieren hacerme algunas preguntas? ¿Alguna duda que tengan? Pregunten más. No hay ningún problema. Si no lo sé, lo leemos todos. Doctor, es una Sí, consulta, dígame. pero es una consulta abierta, porque me quedó Sí, una duda todavía. Por sí, ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que llega de emergencia y está con fiebre, ya. nosotros en qué momento sabemos, o sea, que en qué momento sabemos que debemos aplicar lo que es la... Sí, se interrumpió el audio. Ya. ¿Me escucha, Siga. doctor? Sí, es que se interrumpió su audio. A ver, por favor. ¿En qué momento me estaba diciendo? O sea, ¿en qué momento nosotros podemos aplicar al paciente el metamizol cuando, o sea, en qué nivel de grado de temperatura? Ya. Sí, bueno, generalmente las personas ponen metamizol, ¿no? Pero creo que más inocuo es el paracetamol, que se usa ahora para los pacientes que tienen SARS-CoV-2, y salvo que no respondan, ¿no? Al uso de paracetamol. Pero generalmente están poniendo cuando hay más de 38, etcétera, y depende de cómo se siente el paciente, ¿no? El paciente dice, doctor, me molesta mucho tener fiebre, me siento mal, me duele el cuerpo, etcétera. Entonces, el paracetamol, además de bajar la fiebre, eh, le quita las otras molestias que puede tener como consecuencia de eso, de la infección, ¿no? Tienen a veces dolor muscular, del tórax, etcétera, dolor de cabeza. Y, y una cosa importante es siempre tratar de hacer un seguimiento a la temperatura, ¿no? Antes de darle pastillas o lo que sea, o metamizol, como decía la señorita, eh, casi el metamizol se usa en segunda línea, ¿no? Cuando no pasa con el paracetamol, bien. Pero el paracetamol se puede repetir. Lo importante es no darle más de 3 gramos diarios. Otros dicen hasta 4, porque dicen que puede producir alteraciones hepáticas en el paciente que ya tiene algo previo. Y es importante el seguimiento de la temperatura. O sea, se toma la temperatura antes. Y la temperatura mejor es tomarla oral. Ahora, los libros tienen divergencias desde cuándo es temperatura. Unos dicen más de 37,5 y otros más de 37,7. En clase les han dicho más de 37,5, creo. De manera que eso va a ser nuestro parámetro, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene 37,3, de repente no está con temperatura. Y muchas veces estamos interpretando que tiene fiebre. Y estamos investigando, uy, ¿qué pasó? Estamos investigando esa situación. Y no tiene fiebre, ¿no? Pasado. En la oral siempre tiene 3 minutos, no se olviden. Cuando el paciente no puede tomarse vía oral, por ejemplo, sin goma, etcétera, entonces pueden hacer el axilar. Y en el axilar, el termómetro debe estar 5 minutos, no se olvide. 5 minutos. Porque a veces el apuro de las enfermeras, etcétera, le sacan pues antes.
Y el paciente, a pesar de tener fiebre, eh, no figura en el termómetro como si tuviera, ¿no? Por ese motivo. Y eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Entonces ustedes, como internos, van a estar alertas a esa situación. Hay veces en que nosotros hemos pensado que tiene una infección y, bueno, la enfermera va a 30 pacientes, por la ligereza le ponen la axila. Y por la ligereza le quita antes de los 5 minutos. Figura en en la gráfica como si no tuviera temperatura el paciente. La tiene. Y, lógicamente, a veces el médico viene rápidamente al paciente, ve que en la gráfica que no hay. La idea es que sí tiene una infección, entonces se producen problemas ahí en el diagnóstico. A veces induce a pensar otras cosas también, ¿no? Muchas veces inducido a pensar, a descartar la posibilidad de infección, teniéndola. Entonces, la toma de temperatura es de gran importancia. En los niños, rectal, ¿no? Cuando no se puede tomar oral, axilar, en el recto, se puede tomar, ¿no? Es importante. Y después hay una serie de otros lugares donde se puede tomar la temperatura, pero que creo que con estos lugares que sabemos, basta. Me parece que basta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está entendido? Sí, doctor, ¿Les, gracias. les parece bien preguntar a un paciente que simula? ¿Qué le parece? ¿Mm? Sí, doctor, Ah, pero ya. sí, doctor, está muy bien. ¿Otras opiniones? Sí, doctor, yo creo que está bien y que, bueno, por mi parte me falta mucho por aprender en ese aspecto. Esa es la parte más importante de la historia clínica, como se darán cuenta ustedes, ¿no? Y claro, los estoy llevando de la mano. Una ventaja inmensa, inmensa. Yo les estoy diciendo cómo deben hacerlo. Ahora, se pueden equivocar, claro. Están aprendiendo, ¿no? No se olviden. Y se van a equivocar todavía bastante. Pero así se aprende. Es importante. Cuando uno ve que otros tienen errores, aprende los errores de los otros. Y uno mismo aprende los errores de uno mismo, ¿no? Entonces, mañana ya estaríamos viendo otra nueva historia, ¿ya? El día de mañana. Entonces, mañana nos estamos viendo a las 8. Nada más, ¿no es cierto? Ya, hasta luego entonces. Son las 10. Doctor, Hasta luego, doctor. Gracias. Luego, Gracias, doctor, hasta luego. buen día para todos. doctor, una pregunta. ¿Mañana va a colgar la sesión en semio general o en el del hospital? Ah, no. Hoy me equivoqué. Es que por la Ya entonces, rutina. Eso, eso recién lo han cambiado. Entonces yo me había habituado a entrar ahí, entonces por la ligereza, pum, lo puse. Y hoy en la mañana me he dado cuenta que me equivoqué. No, siempre va a ser en el lado de Hipólito Unanue, o de la sede, ya. mejor dicho. Doctor, Sí, y para para que no no se equivoque. confundirnos, ¿nos puede decir el nombre de la sesión para no estar buscando y probando? No, Porque yo entré a de la esta sesión del días. no, yo le pongo así, práctica de respiratorio, doctor Díaz. Siempre va a estar así. Por si acaso hay otro Díaz, ¿sabes? En el 2 de mayo. Y también se llama Luis Díaz el doctor. Pero voy a poner así HU, Hipólito Unanue, ¿ya? Así voy a Ya, poner, doctor. ¿ya? Gracias, Para doctor. que no haya equivocaciones. Bien, entonces, hasta mañana. Doctor, no se olvide de dejar de Ya, grabar. Sí, justamente sí, lo por estoy haciendo. Está bien que me haga acordar, ustedes tienen la memoria más fresca que yo.